El día de ayer dejamos nuestra lectura de la República en la página número 103, así que vamos a continuar. Estamos leyendo aproximadamente 20 páginas por día y bueno, ya es hora de utilizar las herramientas de trabajo y comenzar. Y dice así, voy a leer el pedacito en donde nos quedamos el día de ayer para continuar, ¿listo? Dice así. Quería decirte que necesitábamos discutir juntos si hemos de dejar a los poetas la libertad de servirse de narraciones puramente imitativas o de unas y otras a la vez. ¿Y qué reglas les prescribiremos para esta clase de narraciones o si les prohibiremos toda imitación? Adivino tu intención. ¿Quieres ver si admitiremos o no la tragedia y la comedia en nuestro estado? Quizá acaso algo más, porque en este momento no sé nada, pero diré a donde el soplo de la razón me lleve. Bien dicho. Examina ahora, mi querido Adimanto, si será conveniente que nuestros guerreros sean imitadores o no. No resulta de lo que antes dijimos que cada uno solo puede hacer bien una sola cosa y que si se aplica a muchas, no conseguirá hacerse superior en ninguna. Es cierto. Lo mismo sucede con respecto a la imitación. Un hombre solo no puede imitar muchas cosas lo mismo que una sola. No, lo menos podría aplicarse a una función importante y al mismo tiempo imitar muchas cosas y sobresalir en la imitación cuando se ve que en dos cosas que tanto se dan la mano como la comedia y la tragedia es difícil que un mismo hombre sobresalga en ambas. ¿No las llamaban antes imitaciones? Sí, y tienes razón en decir que no se puede sobresalir a la vez en estos dos géneros. Tampoco se ve que un mismo hombre pueda ser a la vez rapsodia y actor. Es cierto, los mismos actores no son igualmente buenos para lo trágico que para lo cómico, y sin embargo estos dos géneros no son más que imitaciones. No son otra cosa, me parece, que las facultades del hombre se dividen con relación a aplicaciones más limitadas aún, de suerte que les es imposible imitar bien muchas cosas o hacer seriamente las cosas que reproduce por la imitación. Nada más cierto. Si nos atenemos pues al primer reglamento según el cual nuestros guerreros libres de toda ocupación deben consagrarse únicamente a conservar y defender la libertad del Estado por todos los medios propios a este efecto, no les conviene hacer ni imitar ninguna otra cosa. Y si imitan algo que sea en buena hora lo que pueda conducirles a su fin, es decir, el valor, la templanza, la santidad, la grandeza del alma, las demás virtudes, pero que no imiten nada que sea bajo y vergonzoso, no sea que se hagan tales como lo que imitan. ¿No has observado que la imitación, cuando se contrae el hábito desde la juventud, trasciende las costumbres, se convierte en una segunda naturaleza y poco a poco se toma el tono, el gesto y el carácter de aquellos a quienes se les imita? Eso sucede comúnmente. No consintamos, pues, que los que son objeto de nuestro cuidado, para quienes la virtud es un deber, se complazcan en imitar a una mujer, sea joven o vieja, querellosa para con su marido o llena de orgullo, que pretenda igualarse a los dioses y que se abandone a la desgracia a quejas y lamentaciones. Menos imitarán a la enferma, a la enamorada o a la que está con dolores de parto. Sin duda que tampoco imiten a los esclavos, hombres o mujeres en las acciones propias de su condición, sin duda. Que tampoco, bueno, no, ni a los hombres malos ni cobardes, que se querellan, se insultan o se dicen obscenidades unos a otros, ya cuando están embriagados, ya sangre fría. Faltan a lo que se deben a sí mismos y a los demás. No creo tampoco que deban acostumbrarse a remedar lo que dicen o hacen los dementes. Debe conocerse a los dementes y a los malos, hombres y mujeres, pero no se les debe imitar ni parecérseles. Es cierto, deben imitar a los herreros o cualquiera otro obrero, a los remeros o a los patrones de galera, en fin, a personas semejantes. ¿Cómo han
de poder hacerlo cuando no les es permitido ni aún dedicarse a una de estas profesiones? Y el relincho de los caballos, el mugido de los toros, el murmullo de los ríos, del mar, del rayo y todo lo demás. ¿Les conviene imitar todo esto? No, por supuesto que no queremos que sean locos, ni que imiten a los que lo son. Si comprendo bien tu pensamiento, hay un modo de hablar y de cantar. ¿De qué sirve el hombre de bien cuando tiene algo que decir y hay otro modo muy diferente de este, del cual se sirven los hombres mal nacidos o mal educados? ¿Cuáles son esos modos? El hombre de bien, cuando su discurso le lleva a referir lo que ha dicho o hecho un hombre semejante a él, se esforzará por representarle en su persona y no se avergonzará de semejante imitación, sobre todo cuando tenga por objeto pintarle en una situación en que haya mostrado sabiduría y firmeza y no cuando se haya visto abatido por la enfermedad, vencido por el amor, embriagado o en cualquier otra ocasión análoga. Pero cuando se le presente la oportunidad de tener que imitar a una persona que esté bajo de él, nunca se rebajará hasta el punto de imitarla seriamente y solo lo hará como de paso. Y cuando haya hecho una buena acción, y aún en este caso, no dejará de ruborizarse, porque no está acostumbrado a imitar y a esa clase de personas. Y se querría muy mal si se amoldase y formase según un modelo inferior a sí mismo. Y solo por ser cosa momentánea no rechazará esta imitación con desprecio. Así debe suceder. Su narración será, pues, como la que referimos antes de Homero, en parte simple y en parte imitativa. Si hace bien haciendo que parezca pocas veces la imitación en todo el desarrollo del discurso, ¿tengo razón? Sí, es así como debe hablar un hombre de ese carácter. Con respecto al que se tiene un carácter opuesto, cuando más malo sea, mayor será su tendencia a imitarlo todo. Creerá que no hay nada que sea inferior a él y así hará estudio en imitar en público todas las cosas que antes enumeramos. El ruido del trueno, de los vientos, del granizo, de los ejes de los carros, de las ruedas, del sonido de las trompetas, de las flautas, de los caramillos, de todos los demás instrumentos, el ladrido de los perros, el balido de los corderos, el canto de las aves, todo su discurso se reducirá a imitar el tono y las expresiones de otro, sin que apenas entre en él la narración simple. No puede ser de otra manera. Tales son las dos clases de narraciones de que quería hablarte. Muy bien. La primera, como ves, admite pocos cambios y tan pronto como se ha encontrado la armonía y el número que la convienen, casi ya no hay necesidad de emplear otros porque el mismo tono y el mismo número bastan por lo ordinario. Así es. La segunda clase, por el contrario, ¿no te parece que necesita de todas las armonías y de todos los ritmos para expresar bien lo que se quiere decir, puesto que abraza todos los cambios inimaginables? Es cierto, pero todos los poetas y en general los que se refieren a alguna cosa emplean ya una, ya otra de estas narraciones o las mezclan, es cierto. ¿Qué haremos en este caso? ¿Daremos cabida en nuestro estado a estas tres clases de narraciones o solo admitiremos una? Si se me cree, nos atendremos a la narración simple hecha para representar al hombre de bien. Sí, pero mi querido Alimanto, la narración mixta tiene mucho mérito. La narración opuesta a la que tú escoges agrada infinitamente a los niños y a los que gobiernan, a la juventud y al pueblo. Convengo en ello. Quizá alegrarás que no se conforma esto con nuestro plan de gobierno, porque entre nosotros no hay un hombre que reúna en sí los talentos de dos o más hombres, y cada uno solo puede hacer una cosa. Precisamente esa es mi opinión. Por este mismo motivo, en nuestro estado, el zapatero es simplemente zapatero, y no piloto. El labrador, labrador, y no juez. El guerrero, guerrero, y no comerciante. Y así los demás. Es cierto,
Luego, si uno de estos hombres hábiles en el arte de imitar todo y de adoptar mil formas diferentes viniese a nuestra ciudad para obligarnos a admirar su arte y sus obras, nosotros le rendiríamos homenaje como a un hombre divino, maravilloso y arrebatador. Pero le diríamos que nuestro Estado no puede poseer un hombre de su condición y que no nos es posible admitir personas semejantes. Le despediríamos después de haber derramado perfume sobre su cabeza y de haberla adornado con las cintillas de los sacrificios. Y nos daríamos por contentos con tener un poeta y recitador más austero y menos agradable, si bien más útil que imitara el tono del discurso que conviene al hombre de bien, y siguiera escrupulosamente las fórmulas que hemos prescrito al trazar el plan de la educación de nuestros guerreros. Si se nos dejara la elección, preferiríamos el último sin dudar. Me parece, mi querido amigo, que hemos tratado a fondo esta parte de la música que corresponde a los discursos y a las fábulas, puesto que hemos hablado de la materia y de la forma del discurso. Hoy soy de tu parecer. Nos resta hablar de otra parte de la música que corresponde al canto y a la melodía. ¿Sí? ¿Quién no ve desde luego lo que debemos decir sobre este punto y qué reglas no habremos de prescribir si seguimos nuestros principios? Yo, replicó Glaucón sonriéndose. No soy de este número porque no podría decir con exactitud a qué debemos atenernos sobre esta materia, aunque lo entrevea confusamente. Por lo menos, pues, decirnos que la melodía se compone de tres elementos: palabras, la armonía y el número. Ah, eso sí. En cuanto a las palabras cantadas, ¿no deben, como las demás, componerse según las leyes que hemos prescrito? Sin duda. Es preciso que la armonía y el número correspondan a las palabras. Sí, hemos dicho ya que era preciso desterrar del discurso las quejas y las lamentaciones. Es cierto. ¿Cuáles son las armonías lastimeras? Dímelo ya que eres músico. En la lidia mixta y aguda y otras semejantes. Es preciso, por consiguiente, suprimirlas como malas, no solo para los hombres, sino también para aquellas mujeres que se aprecian de ser sabias y moderadas. Sí, nada más indigno que de los guerreros que la embriaguez, la mólice y la indolencia, sin contradicción. ¿Cuáles pues son las armonías muelles y usadas en los festines? La jónica y la lidia, denominadas armonías tímidas, ¿pueden ser de algún uso para los guerreros? De ninguno. Por tanto, que no quedan otras que la dórica y la frigia. Yo no conozco todas las especies de armonías. Escoge solo dos, una fuerte que traduce el tono y las expresiones de un hombre de corazón, sea en la pelea, sea en cualquier otra acción violenta, como cuando sin que le detengan las heridas ni la muerte o estando sumido en la desgracia, espera en tales ocasiones con firmeza sin abatirse los azares de la fortuna, otra más tranquila, propia a las acciones pacíficas o completamente voluntarias, acomodadas al estado de un hombre que invoca a los dioses, que suplica, instruye, aconseja a los demás, se rinde a sus súplicas, escucha sus lecciones y sus dictámenes y que por lo mismo nunca experimenta el menor contratiempo, ya que, en fin, lejos de enorgullecerse con sus triunfos, se conduce con sabiduría y moderación y está siempre contento con su suerte. Reservemos estas dos armonías que expresan el carácter de un hombre sabio y valiente en las acciones voluntarias o involuntarias, en la buena como en la mala fortuna. Las que pide son precisamente las dos últimas que yo he nombrado. Tampoco tendremos necesidad de instrumentos de numerosas cuerdas y de otras armonías de nuestros cantos y de nuestra melodía. No, sin duda. Ni sostendremos fabricantes de triángulos, de plectros y otros instrumentos de cuerdas numerosas y de muchas armonías. No. ¿Consentirás en nuestra república a los constructores y tocadores de flauta? ¿No equivale este instrumento a los que tienen número de cuerda? Y los que reproducen todos los tonos son otra cosa que imitaciones de la flauta? No.
Así no nos quedan más que la lira y el laúd para la ciudad y para los campos el caramillo que usan los pastores. Es evidente después de lo que acabamos de decir. Por lo demás, mi querido amigo, no nos hemos equivocado al dar la preferencia a Apolo sobre Marcias y a los instrumentos inventados por este dios a los de Sátiro. No, ciertamente. Por el Can, ya tenemos reformado sin advertirlo este estado que decíamos que rebosaba en delicias, y lo hemos hecho sabiamente. Reformémosle pues por entero y digamos del ritmo, como dijimos de la armonía, que es preciso desterrar la variedad y multiplicidad de medidas, indagar qué ritmos expresan el carácter de un hombre sabio y valiente, y después de haberle encontrado, someter el número y a la medida de las palabras, y no las palabras al número y la medida. A ti te toca decir cuáles son los ritmos, como los has hecho respecto de las armonías. No me es fácil satisfacerte, solo te diré que todas las medidas se reducen a 3 tiempos, así como todas las armonías resultan de 4 tonos principales. Pero no podré decirte qué medidas convienen a los diferentes caracteres que se quieran expresar. Examinemos más adelante con Damon qué medidas expresan la bajeza, la insolencia, el furor y los demás vicios, así como los que convienen a las virtudes opuestas. Creo haberle oído hablar algo confusamente de ciertos metros que llamaba enople, dáctilo, heroico y que componían no sé qué, no sé cómo, por medio de sílabas largas y breves. Además, formaba otro que se componía de una breve y una larga que llamaba jambo, a lo que creo que yo no sé qué otro que llamaba troqueo y que se componía de una larga y una breve. Observé también que en algunas ocasiones aprobaba o condenaba tanto el metro como el ritmo mismo, y aún no sé qué resultaba del uno y del otro, porque no puedo decir con claridad lo que es, pero dejemos este punto como te dije antes, para discutirlo con Damon. Me parece que esta discusión exige mucho tiempo. ¿Qué dices a esto? Vamos a hacer una pausa. Lo creo así. Por lo menos podrás decirme que se experimenta placer allí donde se encuentra la belleza del ritmo y lo contrario del placer allí donde esta belleza falta, sin duda. Pero la belleza del número y lo mismo que a la armonía sigue de ordinario la belleza de las palabras, porque como dijimos antes, el número y la armonía están hechas para las palabras y no las palabras para el número y la armonía. Es cierto que uno y otro deben acomodarse al discurso, pero el género de la dicción y el discurso mismo no expresan el carácter del alma, ¿sí? Y todo lo demás no se confunde en la misma expresión con el discurso, ¿sí? Por consiguiente, la belleza, la armonía, la gracia y la medida del discurso son la expresión de la bondad del alma. Y no entiendo por esta palabra la estupidez, que con el fin de suavizar la expresión se llama inocentada, sino que entiendo el carácter de un alma cuyas costumbres son verdaderamente bellas y buenas. Es cierto, nuestros guerreros jóvenes no deben proponerse adquirir todas estas cualidades si quieren cumplir con sus deberes, sin duda. Por lo menos este es el gobierno de todas las artes, de la pintura, de la escultura, del grabado, de la arquitectura y de la naturaleza misma en la reproducción de las plantas y de los cuerpos. La gracia o la falta de gracia se encuentra en sus obras. Y así como la falta de gracia, de medida y de armonía es la señal ordinaria de un mal espíritu y de un mal corazón, es la señal. Así las cualidades opuestas son la imagen y la expresión de un espíritu y de un corazón bien formados. Así es. Bastará pues que vigilemos a los poetas precisándoles a que nos presenten en sus versos un modelo de buenas costumbres, o no debemos hacer nada de esto.
Será preciso que fijemos nuestras miradas sobre todos los demás artistas para impedir que nos ofrezcan en pintura, en arquitectura o en cualquier otro género obras que no tengan gracia ni corrección, ni nobleza, ni proporciones. En cuanto a los que no pueden obrar de otra manera, no deberemos prohibirles que trabajen en nuestra república por temor de que los encargados de la guarda de nuestro Estado, educados en medio de estas imágenes viciosas como en malos pastos, y alimentándose, por decirlo así, cada momento con la vista de tales objetos, no contraigan al fin algún mal vicio en el alma sin apercibirse de ello. No interesa, por el contrario, buscar artistas hábiles, capaces de seguir la huella de la naturaleza de lo bello y de lo gracioso, a fin de que nuestros jóvenes, educados en medio de sus obras como en una atmósfera pura y sana, reciban sin cesar saludables impresiones por los ojos y por los oídos, y que desde la infancia se vean insensiblemente conducidos a imitar y amar lo bello y a establecer entre éste y ellos mismos un perfecto acuerdo. Nada puede ser preferible a una educación semejante. No es por esta misma razón, mi querido Glaucón, la música, la parte principal de la educación, porque insinuándose desde muy temprano en el alma, el número y la armonía se apoderan de ella y consiguen que la gracia y lo bello entren como un resultado necesario en ella, siempre que se dé esta parte de educación como conviene darla, puesto que sucede todo lo contrario cuando se la desatiende. Y también porque educado, un joven, el cual conviene en música, advertirá con la mayor exactitud lo que haya de imperfecto y de defectuoso en las obras de la naturaleza y del arte, y experimentará en su vida una impresión justa y penosa. Alabará por la misma razón con entusiasmo la belleza que observe, le dará entrada en su alma, se alimentará con ella y se formará por este medio en la virtud, mientras que en el caso opuesto mirará con desprecio y con una aversión natural lo que encuentre de vicioso. Y como esto sucederá desde la edad más tierna, antes de que le ilumine la luz de la razón, apenas haya ésta aparecido, invadirá su alma, y él se unirá con ella mediante la relación secreta que la música habría creado de antemano entre la razón y él. He aquí, a mi parecer, las ventajas que busca al educar a los niños en la música. En la misma forma que no podemos suponernos instruidos en la lectura mientras no conozcamos perfectamente todas las letras elementales, en todas sus combinaciones y en todas las palabras largas y breves, sin desperdiciar ninguna y no dediquemos a reconocer que, que por todas partes estas letras, porque de no hacerlo, así nunca llegaríamos a ser gramáticos. Es cierto. Lo mismo que si no conociésemos las letras en sí mismas, jamás podríamos reconocer su imagen representada en el agua y en los espejos, siendo lo uno y lo otro objeto de la misma ciencia y del mismo estudio, sin contradicción. De la misma manera, en nombre de los dioses inmortales, no podré decir que nunca seremos nosotros ni serán los guerreros que nos proponemos formar excelentes músicos, sino nos familiarizamos con la idea de la templanza, la fuerza, la generosidad, de la grandeza del alma y demás virtudes hermanas de estas, que se nos presentan en mil objetos diferentes. Si no las distinguimos a primer golpe de vista, así como sus imágenes, donde quiera que estén, en grande o en pequeño, sin desperdiciar ninguna, persuadidos de que cualquiera que sea la forma en que se presenten, son el objeto de la misma ciencia y del mismo estudio. No puede ser de otra manera. ¿Y cómo no será el más bello de los espectáculos para el que quiera contemplarle, ver un alma y un cuerpo igualmente bellos unidos entre sí y en los que se encuentren todas las virtudes de un perfecto acuerdo? Por lo que es muy bello, pero lo que es muy bello es también muy digno de ser amado. Sin duda, el verdadero músico no puede menos de amar a todos aquellos en quienes encuentre esta armonía, pero no amará a aquellos en quienes no perciba esta cualidad.
Si esta falta de acuerdo está en el alma, convengo en ello, pero si solo se encuentra en el cuerpo, el músico por esto no dejará de amarle. Veo que tú has amado o que amas en este momento a alguna persona en estas condiciones, pero dime, ¿la templanza y el placer excesivo pueden estar juntos? ¿Cómo puede ser esto cuando el exceso de placer nos turba menos el alma que el exceso del dolor? ¿Se concierta por lo menos con las demás virtudes este abuso de los placeres? Tampoco. ¿Concuerda más bien con la cólera y con la licencia? Sí. ¿Conoces un placer más grande y más vivo que el amor sensual? No, ni tampoco otro más furioso. Por el contrario, el amor ajustado a la razón es un amor sabio y arreglado a lo bello y a lo honesto. Es cierto, pero no debe dejarse que se una a este amor razonable nada que sea furioso ni disoluto. No. Luego el placer sensual no puede admitirse y los que se aman con un amor racional deben rechazarle absolutamente. Sí, Sócrates, deben excluirse por entero. Por consiguiente, en el estado cuyo plan estamos formando, ordenarás por una ley expresa que las pruebas de afecto que el amante dé al objeto amado sean en la misma naturaleza que las que da un padre a su hijo, y que un fin honesto y para un fin honesto, de suerte que en la comunicación que el amante tenga con el que ama, jamás dé a sospechar que han ido más delante, porque en otro caso se le habrá de echar en cara su poca delicadeza y su falta de educación. Consiento en ello. ¿Te parece que aún nos resta algo para decir sobre la música? Por lo menos nuestro discurso ha concluido por donde debía concluir, porque toda conversación sobre la música debe venir a parar en el amor a lo bello, ¿no es así? Sí. Después de la música formaremos nuestros jóvenes en la gimnasia, sin duda. Es preciso que se consagren a ella seriamente desde muy temprano y por toda la vida. He aquí mi pensamiento sobre este punto, mira si también es el tuyo. No es, a mi parecer, el cuerpo, por bien constituido que esté, el que por su propia virtud hace al alma buena. Por el contrario, el alma, cuando es buena, es la que da al cuerpo su propia virtud, toda la perfección de que es susceptible. ¿Qué te parece? Soy de tu dictamen. A ver, a ver, a ver. Me perdí. Ok. Si después de haber cultivado el alma con el mayor esmero, le encargamos que forme el cuerpo, contentándonos con indicarle de qué manera, para no excedernos demasiado, no obraremos bien. Sí, ya hemos prohibido a nuestros guerreros la embriaguez, porque a nadie conviene menos embriagarse y no saber dónde se encuentra que al que está encargado de guardar la república. En efecto, sería ridículo que en guardia tuviese necesidad de ser guardado. En cuanto al alimento, ¿no son nuestros guerreros atletas destinados al más fuerte de todos los combates? Sí. ¿Les convendría el régimen de los atletas ordinarios? Quizá este régimen concede demasiado al sueño y hace depender la salud de los menores accidentes. ¿No es que los atletas pasan la vida durmiendo y que por poco que que se separen del régimen que se les prescribe, contraen peligrosas enfermedades? Eso se ve todos los días. Necesitamos un régimen menos escrupuloso para los atletas guerreros, que deben estar como los perros siempre alerta, verlo todo, oírlo todo, mudando sin cesar en campaña el alimento y la bebida, sufrir el frío y el calor y por consiguiente tener un cuerpo a prueba de todas estas fatigas. Pienso como tú. La mejor gimnasia no es hermana de esta música sencilla de que hablamos hace un momento. ¿Cómo? Entiendo una gimnasia sencilla, moderada, tal como debe ser para los guerreros. ¿En qué consiste? En Homero lo puedes aprender.
¿Sabes? Que en la mesa de sus héroes nunca se sirvieron bebidas, aunque estuviesen acampados en el Helesponto, ni viandas cocidas, sino solo asadas, alimento cómodo para las gentes de guerra, a quienes les es más fácil asar inmediatamente al fuego sus viandas que llevar consigo útiles de cocina. Convengo en ello. Tampoco creo que Homero haga mención de guisados. Los atletas mismos no saben que es preciso abstenerse de ellos si quieren estar buenos. Lo saben y efectivamente se abstienen de ellos. Si este género de vida te agrada, no aprobarás los festines de Siracusa ni esta variedad de guisados tan de moda en Sicilia. No, tampoco creerás que una joven corintia deba agradar a gentes que quieran gozar de una salud robusta. No, llevarás también llevarás también a mal las golosinas tan estimadas de la pastelería ática, ¿sí? Puede decirse con razón que la multiplicidad de manjares es respecto a la gimnasia lo que es para la música una melodía, en que entran todos los tonos y todos los ritmos. Es una comparación muy exacta. Aquí la variedad produce el desorden y allí genera enfermedad. En la música la sencillez hace al alma sabia y en la gimnasia hace al cuerpo sano. Es muy cierto, pero en un estado donde reinan el desorden y las enfermedades, no tardarán en hacerse necesarios los tribunales y los hospitales. Y la jurisprudencia y la medicina se verán bien pronto honradas cuando un gran número de ciudadanos bien nacidos las cultiven con ardor. Sin duda, hay en un estado señal más segura de una mala educación que la necesidad de médicos y de jueces hábiles no solo para los artesanos y pueblo bajo, sino también para los que se desprecian de haber sido educados como hombres libres. No es cosa vergonzosa una prueba insigne de ignorancia el verse forzado a acudir a una justicia extraña por no ser uno mismo justo y convertir a los demás en dueños y jueces de su derecho. Nada más vergonzoso. No lo es aún mucho más. No solo proseguir y sostener toda la vida litigios ante los tribunales, sino también dando muestras de bajeza de sentimientos, hacer alarde de ser injusto como si fuera bueno saber todas las trampas, subcuriales y giros tortuosos, acudir a toda clase de subterfugios para eludir las resoluciones legítimas, cuando en muchas ocasiones solo media un vil interés. Y todo esto se hace porque no se calcula que es infinitamente más conveniente y más bello conducirse de manera que no tener que acudir a un juez soñoliento. Y si eso es así, aún más vergonzoso. Y lo sería menos el acudir sin cesar al médico, no en caso de heridas o de cualquier enfermedad producida por la estación, sino por tener el cuerpo lleno de humores y de vapores como los pantanos a causa de esa vida muelle que hemos descrito, obligando a los discípulos de Escapulario a inventar para tales enfermedades las palabras nuevas de fluxiones y catarros. Es cierto. Estas palabras son nuevas y extraordinarias. ¿Cuáles? Fluxiones y catarros, amigos. Y desconocidas, en mi opinión, en tiempo de Esculapio. Lo que me obliga a pensar así que es que sus dos hijos que encontraron en el sitio de Troya y que se hallaron presentes cuando una mujer dio a Eurípilo, que estaba herido, una bebida hecha de vino de pramio, de harina y de queso, cosas todas a propósito para engendrar flema, no respondieron ni a esta mujer que la presentó ni a Patroclo que curó la herida. Sin embargo, era una bebida bien extraña dado el resultado del hombre, dado el estado del hombre. Juzgarás de otra manera si reflexionas que antes de Heroico, los discípulos de Esculapio no conocían este método tan de moda hoy que consiste en conducir como por la mano las enfermedades. Heródico había sido maestro de gimnasia cuando se encontró valetudinario. Hizo una mezcla de la medicina y de la gimnasia
de que se sirvió primero para atormentarse a sí mismo y después para atormentar a muchos más. ¿Cómo? Procurándose una muerte lenta. Como su enfermedad era mortal y no podía curarla enteramente, se obstinó en seguirla paso a paso, despreciando todo lo demás para consagrar a ella toda su atención. Y siempre estaba devorado por la inquietud, a poco que se separa del régimen, de suerte, a fuerza de arte y de cuidado, llegó hasta la vejez, arrastrando una vida moribunda. Su arte le prestó un gran servicio. Lo merecía bien por no haber sabido que no fue ignorancia ni por falta de experiencia el no haber transmitido Esculapio a sus discípulos este método de tratar las enfermedades, sino porque sabía que en todo estado bien ordenado cada cual tiene una ocupación que es preciso que desempeñe y que nadie debe pasar la vida como enfermo, haciéndose cuidar como tal. Vemos lo ridículo de este abuso en los menestrales, pero tratándose de los ricos y de los que tienen por dichosos, no nos apercibimos de ello. ¿Cómo? Dímelo, si gustas. Que se ponga enfermo un carpintero y verás cómo pide al médico que le recete un vomitivo o un purgante o si es necesario que le aplique el hierro o el fuego. Pero si le percibe un largo régimen y le aplica a la cabeza suaves compresas y lo demás que es consiguiente, dirá bien pronto que no tiene tiempo para estar enfermo, que le tiene más y que le tiene más cuenta morir que renunciar a su trabajo, para solo ocuparse de su mal. Enseguida despedirá al médico y volviendo a su método ordinario de vida, recobrará la salud o entregará a su trabajo, o si el cuerpo no puede resistir el esfuerzo de la enfermedad, vendrá la muerte en su auxilio y le sacará del conflicto. De esta manera de tratar las enfermedades parece convenir, en efecto, a esta clase de gentes. ¿Y por qué? ¿No es porque tiene un oficio y que sin trabajar él no puede vivir? Sin duda. Mientras que el rico, según dice, no tiene ninguna clase de ocupación a que no pueda renunciar sin renunciar a la vida. Sí, así se dice. ¿Y qué? ¿No admites lo que dice Fosílides? ¿Que es preciso cultivar la virtud cuando se tiene con qué vivir? Yo creo que así debe hacerse antes aún de tener con qué vivir. No neguemos a Fosílides la verdad de esa máxima, pero veamos por nosotros mismos si el rico debe practicar la virtud y si le es imposible vivir cuando no la practica, o si la manía de alimentar en sí la enfermedad que impide al carpintero y demás artesanos entregarse a sus oficios, impide igualmente al rico cumplir con el precepto de Fosílides. Sí, por Júpiter, se lo impide. No hay nada que ponga a este fin más obstáculos que este inmoderado cuidado del cuerpo, que va más allá de las reglas de la gimnasia. Lo mismo en el manejo de las cosas domésticas que en los negocios públicos. Lo mismo en la guerra que en la paz. Pero lo peor de todo es que es incompatible con el estudio de cualquier ciencia, con la meditación y con la reflexión. Tenemos sin cesar los males de cabeza y los desvanecimientos que se imputan a la filosofía, de modo que donde quiera que esté cuidado el cuerpo aparece, es un impedimento para ejercitarse en la virtud y distinguirse en ella, porque hace que uno se crea siempre enfermo y que no cese de lamentarse del mal estado de su salud. Así tiene que suceder. Digámoslo de una vez. Estas son las razones que obligan a Esculapio a no prescribir tratamiento alguno como no fuese para los que, dotados de buena complexión y observando una vida frugal, se veían acometidos de alguna enfermedad pasajera, limitando sus remedios a bebidas e incisiones y sin alterar nada el método ordinario de vida del paciente, para que la república no recibiese ningún daño.
Respecto a los cuerpos radicalmente enfermizos, no creyó conveniente arreglarles la vida y los sufrimientos por medio de un régimen constante de inyecciones y evacuaciones bien dispuestas, ni ponerles tampoco en el caso de dar al Estado súbitos que se le apareciesen. Creyó, en fin, que no deben cuidarse aquellos que por su mala constitución no pueden aspirar al término ordinario de la vida marcado por la naturaleza, porque esto no es conveniente ni para ellos ni para el Estado. Tú conviertes a Esculapio en un hombre político. Es claro que lo era, y sus hijos son una prueba de ello. ¿No ves que además de portarse con bravura en el sitio de Troya, surgieron en el ejército de su arte las reglas que acabo de decir? ¿No recuerdas que cuando Menelao fue herido con una flecha por Pándaro, se contentaron con exprimir la sangre de la llaga y aplicar a ella remedios saludables, sin prescribir ni a él ni a Eurípilo lo que habían de comer y beber después? Sabían que para curar a guerreros que antes de sus heridas eran sobrios y de buen temperamento, bastaban remedios sencillos, aun cuando en aquel mismo acto hubiesen tomado el brebaje de que hablamos antes. En cuanto a los que están sujetos a las enfermedades y a la intemperancia, no creyeron que estaba en su interés ni en el interés del público prolongarles la vida, ni que la medicina estuviera hecha para ellos, ni tampoco que se debiera asistirles aunque fuesen más ricos que lo que era Midas. Dices cosas maravillosas de los hijos de Esculapio. Nada digo que no sea exacto. Sin embargo, los poetas trágicos y Pándaro no son de nuestro dictamen. Dicen que Esculapio era hijo de Apolo y que además que se comprometió a precio de oro a curar a un hombre rico, atacado de una enfermedad mortal, y que por esta razón fue herido del rayo. No, nosotros, según lo que sentamos arriba, no daremos crédito a las dos partes de esta historia. Bueno, amigos, hasta aquí dejamos la lectura del día de hoy. Hemos llegado a la página 123. Aún estamos en el libro segundo. Aquí, a ver, aún estamos en el libro segundo de la República de Platón. Hemos leído 20 páginas nuevamente y bueno, mañana continuaremos con nuestra actividad. Mire que ya casi vamos llegando a la mitad del libro. Qué rico para las personas que se conectan y que están disfrutando de este proyecto. Muchas gracias por estar presentes. Recuerden dejar su like en este video si están viéndolo en YouTube. Por favor, suscríbanse, dejen su like, compártanlo con sus amigos y gracias por seguirme. Recuerda seguirme en mis redes sociales como Nesli Rey, aparezco allá. Muchísimas gracias y que tengan una feliz tarde. Bye, bye.